Muy bien. Entonces en el tipo de ejercicio de cohiponimia eliminamos malicia. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, vamos a continuar. Ajá. Por último, tenemos un tipo de ejercicio que se ha venido proponiendo en estos últimos tiempos, basado en un contexto, en una oración. ¿Ya? Lo llamamos término excluido por contexto. No es un ejercicio de sinonimia, aunque tiene una estructura similar, sino sigue siendo un ejercicio en el que hay que descubrir el término que no corresponde a un determinado campo semántico. Pero contamos con la ayuda del contexto. El contexto nos va a precisar de mejor forma el sentido de la palabra subrayada, que es la base de nuestro ejercicio. ¿Ok? Veamos entonces el ejercicio en cuestión. Ahí se dice, él se puso a susurrar, en la ceremonia, él se puso a susurrar en la ceremonia de graduación. Se puso a susurrar, leo las 5 palabras, se puso a murmurar, a musitar, a bisbiciar, se puso a ¿qué? A mascullar, porque mascullar es hablar entre dientes. ¿De acuerdo? Y al hablar entre dientes no se puede percibir con suficiente claridad lo que se está diciendo, ¿verdad? Entonces es una palabra afín a musitar, a hablar débilmente, a susurrar. De tal manera que la palabra que vamos a eliminar, ¿cuál sería ahí? ¿Cuál? Gemir. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta aquí, futuro cachimbo, hasta aquí hemos trabajado los diversos tipos de ejercicio del término excluido que se formulan en las diversas universidades del país. ¿De acuerdo? Pero tenemos aún algunos casos adicionales que los vamos a abordar de manera complementaria. ¿Estamos de acuerdo? Veamos. Hacia la derecha o izquierda de la pantalla, estoy más perdido que Adán en el Día de la Madre. Ahora sí, estoy viendo. Ajá, aquí está. León. Voy a leerlo rapidito porque está parpadeando. Dice parpadear, o sea, está oscilando. La imagen viene y se va. Estamos aprendiendo de todo, ¿ah? Aquí aprendemos de todo. ¿Ok? Claro, un profesor puede enseñar no solamente con tiza y con regla, sino con todo aquello que pueda tener a la mano, a su alcance. Tiene la suficiente capacidad para poder utilizarlo como un medio de enseñanza. ¿De acuerdo? Y aquí nos esforzamos por hacer eso. Tengo la palabra félido como tipo de términos excluidos adicionales. Tengo la palabra félido. Luego tengo la palabra león, ya la vi. Tengo la palabra león, la palabra félido, la palabra tigre, la palabra... Ahí no dice sábana, ahí dice sabana. ¿Y no es lo mismo? Claro que no es lo mismo, hijo. Luego tienes garra, o la palabra implar, ¿ya? Y la palabra implar. ¿Qué significa implar con H? Implar con H es la onomatopeya, es la voz que emite la onza con Z, el félido, no la unidad de medida, o la pantera. La pantera entonces impla, así como el león ruge, ¿no? La pantera impla, así como el elefante barrita, ¿no? La pantera y la onza impla, ¿ok? Muy bien, entonces aquí en este ejercicio hay una relación entre la palabra principal, entre la premisa, y cada una o 4 de las 5 alternativas que se consignan a continuación. ¿De acuerdo? Entonces, si la palabra principal es león, yo encuentro una relación entre león y félido. El león es una especie de félido. ¿Ya? Sigo relacionando ahora león con tigre. Ambos son
félidos, cohipónimos o cogenéricos, ¿verdad? Relaciono la palabra león con la palabra sabana, asociados por el lugar o ubicación. En la sabana africana habitan los leones. Entre león y garra, león vendría a ser el todo y garra vendría a ser la parte. Entonces aquí hay una relación de todo a parte. El león no infla, el león ruge. Si hablamos con mayor propiedad, reitero, quienes inflan son la pantera y la onza con Z, el félido. ¿Ok? Entonces el término excluido sería inflar. ¿Y por qué inflar? Porque excepto inflar, que es el término excluido, el resto de palabras encuentra una relación lógica con la premisa que es la palabra león. ¿De acuerdo? Excelente. Veamos el otro caso especial y complementario de términos excluidos, que está determinado por la palabra principal elecciones, ¿no? Elecciones refiere a un proceso electoral, a un acto colectivo de sufragio, orientado a elegir las autoridades en las diversas instancias del Estado. En nuestro país, las elecciones o el proceso electoral, el acto de votación, para hablar de manera más específica, ¿es obligatorio o es facultativo? ¿Qué opinas? ¿Ah? Si tú quieres vas a votar y no te pasa nada, o es obligatorio que vayas a votar y si no lo haces, te imponen una multa, una sanción económica. ¿Cuál de las dos situaciones es la que ocurre en nuestro hermoso país, el Perú? Perú. ¿Cuál? Claro, la votación, o sea, el derecho a votar, el acto de elegir, es obligatorio. No es facultativo, es obligatorio. Pero igual la gente no va a votar. Esa situación de falta de conciencia cívica debe de corregirse. Tenemos que cumplir con nuestras exigencias democráticas. Entonces, ¿en qué país, profesor, la votación es facultativa, es optativa? En Estados Unidos, por ejemplo. En Estados Unidos, las elecciones o el ir a votar no es obligatorio, es facultativo. ¿Ya? Muy bien, entonces tenemos como premisa la palabra elecciones. Elecciones. Y tenemos campaña, candidatos, ¿qué más? ¿Qué más? Campaña, candidatos, financiación, legislativo. Hay una relación de causa-efecto entre la premisa, en este caso elecciones, y 4 de las 5 palabras propuestas. Elecciones, causa, genera una campaña electoral, ¿verdad? Todo proceso electoral implica el concurso de organizaciones políticas que organizan sus campañas electorales. Elecciones, causa, campaña electoral. La A se quedaría. Elecciones, candidatos, el proceso electoral está orientado a elegir a una serie de personas que van a dirigir los destinos del país en sus diversas instancias. Entonces, un proceso electoral también genera la elección de candidatos. En la tercera palabra tenemos elecciones polémica, todo proceso electoral, si participan partidos políticos y candidatos diversos, pues va a generarse controversias, discusiones, polémicas, confrontaciones de planes de gobierno. La palabra polémica también se queda. Y toda campaña electoral, todo proceso electoral presupone una financiación económica. ¿De acuerdo? De tal manera que la alternativa E, legislativo, no es una consecuencia generada por las elecciones. El legislativo es uno de los 3 poderes del Estado que caracterizan a una república desde la Revolución Francesa en 1779, ¿verdad? Forma parte de una característica de la estructura política de las repúblicas contemporáneas, ¿verdad? Muy bien, entonces el término excluido sería legislativo. ¿Estamos de acuerdo? Con esto hemos trabajado 2 tipos complementarios de términos excluidos que se suman a los tipos de términos excluidos que hemos trabajado
con anticipación, con antelación. ¿Ya? Muy bien. Creo entonces que esto ha sido todo. Le agradezco a cada uno de ustedes y especialmente a los directivos del Colegio y Academia San JC.